Resultado de la votación. Por la afirmativa, 63 votos, 69 en contra, 13 Rechazados. Lo que vieron en el video que acabamos de mostrar fue un resultado espectacular. Una buena noticia, como esas pocas que solemos recibir de la clase política generalmente. Una buenísima noticia para nosotros y de seguro para la mayoría de quienes nos ven. Pero también una pésima noticia para Carol Cariola, ahí en la imagen, Gabriel Boric y otros. Ya hablaremos a continuación de qué se trataba esa votación, pero antes permítanme hacerles un breve comentario. La política y la administración estatal en general, en conjunto con todas las instituciones públicas asociadas, suelen dar malas o pésimas noticias, siempre o casi siempre. Y si ustedes lo piensan, eso es en parte inherente a ella, a la actividad política, a la administración, etc. A ver, pensémoslo así. Estamos hablando de personas pagadas por uno, manejando o haciendo como que se encargan de asuntos ajenos a ellos, asuntos usualmente de uno, por los cuales nos vemos afectados, y manejándolos, como suele ser, de mala forma, con resultados deplorables. No es casualidad que las instituciones peor evaluadas sean siempre las relacionadas con aquello. Los partidos, el Congreso, los tribunales de justicia, un poco mejor, pero no tanto tampoco, la Fiscalía, etc. Eso se explica, por ejemplo, por cosas como la reciente liberación de miembros del Tren de Aragua por parte de una jueza en Los Vilos y la inacción del fiscal al respecto, producto de que no conocía bien la carpeta investigativa. Pero en fin, esta semana en parte ha sido algo diferente, porque creo por primera vez en mucho tiempo tuvimos varias buenas noticias. Se nos acumularon. Comenzó el verdadero desenmascaramiento del ex candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadwe, que cayó en prisión preventiva. Se rechazó en la Cámara de Diputados la Ley Zamudio 2.0, una ley que buscaba perseguir opositores. Y el terrorista Héctor Yaitul, recién condenado a 23 años de prisión, quedó al descubierto de manera definitiva con la nueva farsa que está intentando sacar de la manga. No entraré a explicar en detalle cada una de las historias o antecedentes que hay tras estas tres noticias recientes. Ya lo hemos hecho latamente y si ustedes están interesados en alguno de esos temas, suscríbanse a nuestro canal y revisen nuestro contenido pasado. Ahí encontrarán muchos videos e información sobre la ley Zamudio, sobre Yaitul y el terrorismo en la macrozona sur y los diversos casos de corrupción municipal, Jadwe incluido por supuesto. En todo caso, dejaremos algunos links en la descripción de este video por si quieren más detalles. Pero lo que ahora quiero comentarles es que estas tres buenas noticias, además de ser derrotas ideológicas para la izquierda radical, ilustran o retratan perfectamente cómo operan, cuáles son sus tácticas para influir políticamente. Eso ha quedado al descubierto con estas tres importantes noticias, porque lo que hay en cada una de ellas es una derrota importante de las causas que forman parte esencial de la agenda de la izquierda radical, que no es otra que la agenda de la igualdad sustantiva. Estamos hablando de las causas de la identidad. Cuando hablamos de Daniel Jadwe nos referimos al elemento de la clase. Cuando hablamos de la ley Zamudio 2.0 nos referimos en parte al denominado género y a la orientación e identidad sexual. Cuando hablamos de Yaitul nos referimos a la cuestión étnica y al indigenismo. Todos elementos de identidad que persiguen el desmembramiento, la desintegración, la atomización, la eliminación o reemplazo de una referencia común, la identidad nacional o la identidad ciudadana, por la particularidad, asociada a su vez a la condición de víctima histórica. Y esta parte sustancial, esta agenda política, está íntimamente asociada a una estrategia, o mejor dicho, a una forma de operar. Y esto es exactamente lo que vimos en la discusión y posterior votación de la ley Zamudio 2.0. Porque este es un proyecto no solamente para las diversidades sexuales y quiero ser muy categórica en eso. Si mejoramos la ley antidiscriminación, mejoramos la protección y el resguardo para todos los grupos históricamente discriminados. El video con que iniciaba esta columna hacía referencia a esto, a la discusión y votación de la reforma a la ley Zamudio que fue rechazada en la Cámara de Diputados esta semana. 63 votos a favor, 69 en contra y 13 abstenciones. Una victoria sin duda para quienes hemos sostenido sin excepción el principio de igualdad ante la ley frente a los embates e intentos por reemplazarlo. Y fue también, por supuesto, correlativamente, una derrota brutal para aquellos que han promovido la instalación del principio de igualdad sustantiva. Una derrota para Gabriel Boric, porque de hecho fue él
el que emplazó al Congreso, en la cuenta pública, a aprobar este proyecto que, como veremos, es de nefasta consecuencia. Está en sus manos, honorable Congreso, la aprobación de un proyecto de ley que busca mejorar la ley antidiscriminación existente. Y vaya mi reconocimiento a todas las organizaciones de la diversidad sexual y de género que han empujado esta iniciativa. Empujaban por este proyecto diciendo lo que realmente no era, o escondiendo aquello que realmente representaba. Lo presentaron como algo que sonaba muy institucional y técnico también. Hablaron de delinear con mayor claridad el derecho protegido, ajustar los mecanismos, concretar una institucionalidad, resguardar a las víctimas con un procedimiento eficaz y rápido, etc. Cuando realmente no era otra cosa que el intento de avance de la agenda política de la izquierda radical. En concreto, el intento por materializar legalmente el principio de igualdad sustantiva en reemplazo de la igualdad ante la ley. ¿Y cómo? Bueno, como les decía, esta agenda, este conjunto de ideas sustanciales, tiene mecanismos para llevarse adelante, para lograr su implementación efectiva. La izquierda radical opera de una cierta forma para implantar su agenda política, y la ley Zamudio, el caso Jadwe y Yaitul son expresión de aquello. Vamos con Zamudio. Primero, se identifica lo que ellos llaman la injusticia histórica, es decir, una situación de desventaja, sometimiento u opresión sufrida por un determinado colectivo o grupos históricamente excluidos o discriminados, como decía antes Schneider. El origen de estas discriminaciones está en la existencia de relaciones asimétricas de poder que operan en todos los ámbitos de la vida, limitando el acceso y ejercicio de derechos a dichas personas. Esa injusticia histórica es además no solo algo que se arrastra desde tiempos pasados, sino también algo de estructuras. Es una injusticia sistémica, o sea, que no está reducida a conflictos concretos entre individuos particulares. Elementos estructurales que impactan durante toda la trayectoria de vida a quienes pertenecen a determinados grupos en la sociedad. En el caso de Emilia Schneider y otros, la injusticia histórica la ha sufrido el colectivo LGBT y el colectivo feminista. Y una vez identificada esa injusticia histórica, la acción del mecanismo continúa así. Se procede a marcar una línea divisoria, a trazar una frontera entre dos grupos, entre los dos colectivos, el de opresores y el de víctimas. Porque si hay una injusticia histórica, si hay opresión, hay quienes oprimen. Y si hay opresión y opresores, hay también víctimas. Y ellos, por supuesto, no son ajenos a esa frontera que ellos mismos trazan. Ellos están del lado bueno de la historia. Ellos son los que encarnan o representan la lucha de esas víctimas, o incluso son también supuestas víctimas. Nunca les ha pasado nada. Los que sufrimos la discriminación somos los que creemos distinto. Y si hay una injusticia histórica producida por una relación estructural de opresión, sostenida por opresores en contra de la voluntad de sus víctimas, debe haber reparación. He aquí el tercer paso del mecanismo, las herramientas de lucha y reparación. Aquí, oiga bien, es donde no hay límites, donde cualquier escrúpulo se guarda en el cajón, porque para ellos lo radicalmente fundamental es el punto de partida y el final, el diagnóstico sobre la injusticia histórica y su reparación adecuada. Para lo que queda entre medio de esas dos cosas, todo vale. Invertir la carga de la prueba en juicios de discriminación, vale. Perseguir las preferencias personales, vale. Catalogar como delitos las palabras o gestos consideradas discriminatorias, palabras o gestos, también vale. Todo vale. Si usted tiene una empresa y esta es condenada por discriminación, podría ser obligada a establecer reglamentos internos de conformidad con la ideología del proyecto de ley o adoptar medidas educativas. Sí, eso dice el proyecto, adoptar medidas educativas para sus trabajadores. En fin, como decía, para ellos lo fundamental es el punto de partida y el final. El recorrido, lo que va entre uno y otro punto, los tiene siempre sin cuidado. Ese es el esquema, la operación del mecanismo de la izquierda radical para implementar su agenda política. Y es, como veremos a continuación, igualmente aplicable al caso de Jadwe y al caso de Yaitul. Pero, y por eso las buenas noticias de la semana, en esta pasada han quedado al descubierto. Porque, insisto, y lo hemos repetido bastante en estas columnas, puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo. Y es que en esta pasada
la izquierda radical quedó al descubierto y no por casualidad o cuestiones del azar, no. El trabajo de ustedes, de quienes nos ven semana a semana, fue fundamental. Yo creo que no se veía este nivel de movilización y presión ciudadana desde la campaña para rechazar el mamarracho de la convención. Por eso, desde FNM queremos agradecerles por aquello, por difundir todo el contenido informativo y de denuncia que publicamos en contra del proyecto a través de todas nuestras plataformas y, por supuesto, por firmar también nuestra declaración en contra del proyecto de reforma que elevamos luego a los 155 diputados que les tocaba votar este proyecto. En fin, muchas gracias a todos y ahora a seguir atentos, porque este mecanismo que tiene la izquierda radical siempre tiene vueltas y además prevé acciones para los casos en que sufren reveses como el rechazo a la reforma. Estoy hablando del último paso, de las acusaciones y gritos al cielo acusando persecución. En el caso del rechazo a la Ley Zamudio 2.0, se expresa en la idea de que existe en Chile, y se expresa en el Congreso, un complot de reaccionarios y conservadores que conspira contra las minorías. Se alega también que vivimos tiempos de sociedad autoritaria, etc. El que se haya rechazado, lo único que refleja es el camino que está tomando una sociedad cada vez más autoritaria. Esto es lo que pasó en este caso y que se ve mucho más claramente en los episodios Jadwe y Yaitul. Y se va a decretar la prisión preventiva de don Óscar Daniel Jadwe Jadwe. Que se condena con costas a Héctor Javier Yaitul Carillanca a la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio, a la pena de 5 años. El primero, el alcalde comunista, fue sometido a prisión preventiva por múltiples delitos, porque fue considerado, oiga bien, un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal considera que la libertad de los imputados Jadwe y Muñoz resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad. Y mucho más peligroso, por supuesto, es Héctor Yaitul, recién condenado a 23 años de presidio, también por múltiples delitos, esta vez asociados a la Ley de Seguridad del Estado. Pero más peligrosos o no, ambos desplegaron, al igual que en la reforma a la Ley Zamudio, el mismo mecanismo para implementar su agenda. Y por eso sus caídas son buenas noticias desde el punto de vista político. Recordemos, primero denuncian una situación de injusticia histórica. Porque hay un tema de fondo, ¿ya? Que es que nuestro pueblo, y esa es la historia única, nuestro pueblo fue despojado de sus territorios. En el caso de Yaitul, la situación de desventaja, el sometimiento lo sufre el pueblo-nación mapuche, que ha sido despojado de su territorio por fuerzas colonialistas y del gran capital. Aquí el elemento identitario, el elemento de igualdad sustantiva es la etnia, la lucha indigenista. En el caso de Jadwe, el elemento de identidad es, por supuesto, la clase obrera oprimida por el neoliberalismo y cuyas cadenas deben ser liberadas para alcanzar la verdadera y única forma de emancipación. Y esa injusticia histórica no es solo algo puntual, sino, de nuevo, algo sistémico. Por eso, Jadwe, en su programa de gobierno, llamaba a superar los factores estructurales que llevaron al actual estado de indignación y movilización. Y como ustedes ya pueden estar anticipando, si existe una injusticia histórica, deben haber víctimas y victimarios en esa historia. Deben existir dos colectivos enfrentados. Debe existir algún actor que sostiene el sistema de opresión que se cierne sobre el colectivo victimizado, la clase obrera o el pueblo-nación mapuche. Y detrás de ese despojo está la oligarquía histórica. Las pensiones siguen siendo miserables, los sueldos siguen siendo miserables, las utilidades de los bancos, de las financieras, de la AFP siguen siendo multimillonarias. Y ellos, les repito, no son ajenos a esa frontera divisoria entre opresores y víctimas. Están siempre del lado bueno de la historia, por supuesto, ya sea como víctimas de ella, como libertadores como Yaitul. Nosotros tenemos una historia de lucha en la que podemos hablar derechamente. De hecho, yo soy parte de una organización que tiene el componente militar. Y otros como Jadwe aparentando representar a las víctimas, porque de víctima de injusticia social o de luchador, Jadwe difícilmente podría tener algo. Recordémoslo, tiene 5 propiedades repartidas por Santiago, millonarios contratos con el Estado vía PAC Consultores, lujosos autos, etc. Pero no nos quedemos pegados en eso. Sigámosles el juego a Yaitul y Jadwe. Hagamos como que realmente son los representantes de colectivos oprimidos históricamente. Siendo entonces esa la situación de desventaja que sufren los colectivos a los cuales representan. Algo hay que hacer, como lograr la reparación histórica.
Porque si hay una injusticia histórica, debe haber reparación histórica. La deuda del colectivo opresor para con el colectivo oprimido debe ser saldada. Y aquí les repito, no hay límites. Lo fundamental es el diagnóstico sobre la injusticia histórica y la lucha por la reparación adecuada. Para lo demás, todo vale. Valdría pedir coimas a cambio de amañar licitaciones futuras. Valdría perpetrar más de 150 atentados terroristas a lo largo de la macrozona sur. Valdría jugar a epidemiólogo en pandemia, circular remedios no autorizados, experimentar con vacunas. Valdría declarar la guerra al Estado de Chile. Valdría engañar al Consejo Municipal y estafar a los vecinos para pagar las fechorías propias. Valdría reivindicar expresamente la violencia política como un instrumento legítimo y llamar a las acciones de sabotaje. Valdría intentar huir a Venezuela, presionar a tribunales de justicia o bloquear estaciones de metro. Valdría también el escribir un libro reivindicando las acciones terroristas cometidas por su organización y hacerlo circular, lucrar con ello, de hecho. Todo eso valdría. ¿Y saben por qué? Porque ellos solo están reaccionando. Están defendiéndose legítimamente de agresiones estructurales que ellos y sus colectivos sufren. Y eso es justamente lo que la reforma a la ley Zamudio quería reconocer con la consagración de la denominada discriminación estructural. Pero no lo lograron. Jadwe tampoco pudo y Yaitul menos. Y cuando todo eso se les cae, cuando su mecanismo para implementar su agenda política se les viene abajo y son descubiertos, viene lo de siempre. Que aquí hay persecución, la sociedad autoritaria, como veíamos con la ley Zamudio, el sistema contraataca, etc. Pues estamos ante una persecución sin parangón. Y muchos abogados colaboran. El de Jadwe decía que se le dejaba en prisión preventiva por ser quien era y no por los fuertes antecedentes que pesaban en su contra por 4 delitos graves, la mayoría de ellos de corrupción. Pero lo que sí te puedo asegurar es que la prisión preventiva hoy día se decreta porque Daniel Jadwe, efectivamente alcalde de Recoleta. Y el luchador Yaitul no habría sido condenado por usurpación, por atentado contra la autoridad, por delitos contra el orden público o por hurto, sino por sus ideas, por sus expresiones. Y por eso es que comenzaría el periodo de victimización, de alegar persecución. Por eso la nueva huelga de hambre. Miren, escuchen a la abogada de Yaitul. Todos los delitos respecto de los que se le acusa dentro de esta ley dicen relación meramente con dichos. Aquí no hay hechos por los cuales a él se le pudiera condenar. Todos y cada uno de estos casos, la cruzada por la antidiscriminación de la reforma a la ley Zamudio, la gestión transformadora de Daniel Jadwe o la lucha por la liberación del pueblo nación mapuche de Yaitul son expresiones de una misma agenda política, que es la agenda de la igualdad sustantiva, que es el principio que legitima y valida los privilegios y tratamientos especiales que la igualdad ante la ley repudia y prohíbe, y que viene a reemplazar a este último. Y para esa agenda de igualdad sustantiva, lo radicalmente importante es su diagnóstico artificial de injusticias históricas y el punto final de reparación de dichas injusticias. No importa si hay que usar políticamente el homicidio o buscar perseguir a opositores políticos como se hizo con la reforma de la ley Zamudio. No importa si hay que chorearse dinero de los vecinos de la comuna o estafar a proveedores. No importa si hay que tomar campos e incendiar maquinaria o llamar a tomarse colegios como lo ha hecho la CAM. Ellos, o lo que ellos representan, son víctimas históricas que deben ser emancipadas, liberadas de su esquema de opresión. Ellos reaccionan a la estructura o esquema que los oprime. Ellos no son violentos, solo se defienden legítimamente. Pero ustedes y yo ya sabemos que eso es solo un mecanismo para implementar su agenda política. Y por eso estas 3 noticias, el rechazo a la reforma de la ley Zamudio, el avance a paso firme en la investigación en contra de Daniel Jadwe y la condena y posterior farsa de Héctor Yaitul, esas 3 noticias son positivas, porque dejan al descubierto cuál es la agenda política de la izquierda radical y su mecanismo para implementarla. No se ha ganado todo, por supuesto, y menos de manera definitiva, pero lo cierto es que los triunfos políticos son efímeros. Si no lo creen así, piensen en el triunfo más grande que ha tenido la derecha política en su historia reciente. Me refiero al rechazo en septiembre de 2022. Piensen lo poco que duró. Deben haber sido unas cuantas horas. Bueno, justamente por lo efímeros que son, hay que celebrarlos mientras se pueda. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.